Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Confirmadme, por favor. Sí, se escucha bien. Bien, pues empezamos. En primer lugar, agradeceros la asistencia. Hoy vamos a comenzar la primera sesión de lectura sintetizada, o análisis del primer libro del Capital. Quienes organizamos esto somos fundamentalmente el seminario del Capital y también contamos con la ayuda del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, que nos ofrece, por ejemplo, esta plataforma. Si os parece, voy a hacer un pequeño resumen para que los que no conozcáis el seminario, pues entendáis un poco cómo nace y qué lógicas de trabajo seguimos. Este seminario nació hará unos 6 años, ahora mismo no recuerdo. Lo fundamos básicamente el profesor Joaquín Arriola y unos pocos alumnos, de los que ya no queda casi nadie, y empezamos a interesarnos por el estudio de la economía marxista, ya que era un tema completamente desaparecido en la Facultad de Económicas, de Ciencias Económicas que se llama, en la cual pues nos parecía raro e incluso algo equivocado, ¿no? Un grave error que no se estudiase la economía marxista. Así que nos dedicamos al estudio de la misma. Llevamos ya varios años organizando talleres y seminarios. Inicialmente eran presenciales y solo se podía hacer en Bilbao. Ahora, con la situación de la pandemia y bueno, sí, por la pandemia y por los riesgos que supone hacer una actividad presencial, pues se ha abierto la oportunidad de hacerlo de forma telemática y que otra gente que no reside en Bilbao pues pueda participar. Este seminario ha leído ya los 3 libros del Capital y está haciendo otro del cuarto. Esta es, si no me equivoco, la tercera vez que se hace un seminario sobre el libro primero del Capital. Así que algunos lo estamos leyendo ya por segunda, tercera vez. En todo caso, no es un placer este tipo de actividades. Es un libro, El Capital, al que hay que volver. Y bueno, ahora ya voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica de este seminario a lo largo del curso y cómo solíamos y vamos a trabajar aquí. En primer lugar, esto se trata de una actividad tanto individual como colectiva. A saber, uno en su casa se lee los textos, los subraya, los resume, los estudia a su manera y acude a estas reuniones habiendo leído por lo menos lo que se va a trabajar y teniendo así una idea de los temas. Después alguien, uno de nosotros, hace una exposición. Cuando digo uno de nosotros me refiero a cualquier persona. Si alguien está dispuesto a presentar un capítulo, que nos lo comente por el correo, por el correo, o al final de la sesión, y así podemos hacer que esta actividad, como ya digo, además de ser individual, sea colectiva. Lógicamente, más allá de que yo ahora os voy a exponer los prólogos, al final de esta exposición va a haber un debate, o por lo menos se va a abrir la puerta a que quien quiera intervenir, intervenga, se hagan las preguntas que se quiera y se planteen los temas, de nuevo, que se quiera. Esa sería un poco la dinámica de trabajo. Lógicamente, presencialmente esto se nos hacía más sencillo y ahora telemáticamente, pues bueno, contamos con esta maravillosa aplicación que espero funcione correctamente. De nuevo, lo repito, por favor, los micrófonos tenedlos desconectados para que no haya ruidos que, digamos, interrumpan la exposición. Esta sesión va a quedar grabada, por si alguien se tiene que ir antes o se la queréis mostrar a un compañero o a un amigo, lo que sea, va a quedar subida a YouTube para que la veáis de nuevo, incluso, si es lo que queréis. Y, bueno, al final, como ya digo, se irá dando la palabra a quien la pida. También contáis con el chat en el que se pueden dar conversaciones paralelas y se pueden plantear preguntas. Y esa sería la dinámica que vamos a seguir. Bien, hasta aquí lo que es un poco la presentación. Espero que todos hayáis tenido tiempo para leer los prólogos del Capital. Primero decir que estamos trabajando con la edición de siglo XXI, fundamentalmente. Si alguien no la tiene, que la pida, se la podemos pasar por correo, en PDF. Y estamos trabajando con esta edición del siglo XXI, que es la de Pierre Lescaron, la traducción de Pierre Lescaron, aunque también se puede trabajar con esta otra edición que tengo aquí, de Akal. Y la cuestión es que ambas se basan en la cuarta edición del Capital que hizo Engels y que en este caso concreto son traducciones directas de la editorial Dietz, que en 1962 publicó
esta cuarta edición de Engels, pues una serie de correcciones y, bueno, con lo que sería el libro, tal y como lo dejé Engels, pero adaptado. Y traducido, bueno, como ya digo, la editorial de acá, la traducción es bastante similar a la del siglo XXI, pero en cualquier caso se va a trabajar con el siglo XXI y es preferente utilizar esta última. Bien, hoy lo que vamos a tratar son los 4 prólogos a las ediciones alemanas, los 2 textos referentes a la edición francesa y el referente a la edición inglesa. No se trata aquí de exponer de forma resumida lo que se ha dicho en los textos, sino que se trata más bien de sintetizarlo, es decir, de extraer las ideas fundamentales. Es por esto que yo lo que he hecho ha sido dividir las ideas que se recogían en estos prólogos en 3 apartados. 3 apartados que en sí no tienen demasiado que ver algunos con los otros, pero que considero importantes. Por ejemplo, en primer lugar, están las modificaciones que se han ido dando a lo largo de las distintas ediciones del Capital. El primer Capital que se publica es relativamente distinto o incluso difiere en algunos puntos no esenciales, pero sí de exposición, con la última versión, con la cuarta. Luego, aparte, he incluido un aspecto que aquí se trata bastante, sobre todo en los primeros prólogos, que es el de metodología, y por último una serie de cuestiones históricas que se desarrollan en el texto que me han parecido bastante relevantes. No voy a seguir un orden de primera edición, segunda edición, tercera edición. Sí es cierto que las voy a mencionar, pero no lo he dividido de esa forma porque, insisto, en este taller vamos a trabajar sintetizando, lo cual significa que hay que hacer un proceso de lectura, esquematización y síntesis de ideas, sintetizando los textos para luego exponerlos. Entonces, si esto funciona bien, perfecto, pasamos al primer punto, que son las modificaciones que se han ido dando en estas ediciones del Capital. En primer lugar, hay que señalar un dato importante, y es que el primer libro del Capital es el único que Marx publica en vida. Es decir, es el único texto que sabemos que en gran medida Marx estaba conforme con esa edición y en ciertos puntos se expresa en ese sentido. El segundo, tercer y cuarto libro del Capital, con distintos grados de desarrollo, se publican sin que Marx esté vivo y sin que, por lo tanto, podamos decir que él se encargó de dicha edición, de dicha publicación y que estuviera completamente conforme con su forma final. Existen bastantes debates en torno a si el tercer libro del Capital, elaborado y recopilado por Engels, se corresponde a los manuscritos de Marx. Esto es algo que aquí no vamos a tratar, pero bueno, lo menciono. Existe este debate y lo cierto es que parece, ahora que se cuentan con los manuscritos de Marx en alemán y en inglés, ahora que contamos con ellos, parece ser que el trabajo de Engels fue, a grosso modo, un trabajo adecuado y que no, digamos, no traicionó ni cometió errores sustanciales a la hora de recopilar estos textos para elaborar el libro segundo, el libro tercero y el libro cuarto. Otro aspecto importante es que hasta ahora, hasta la publicación del primer libro del Capital, que es a mediados del siglo XIX, Marx había hecho un par de esbozos, podría decirse, libros de teoría económica, pero que su carrera se había centrado fundamentalmente en filosóficos de derecho o artículos políticos y... Vaya, por favor, los micros. Artículos políticos, etcétera. Bien, en cualquier caso, digamos que esta es una obra de Marx autónoma que representa lo fundamental de su teoría económica. Como ya digo, es autónoma, aunque por sí misma no completa toda la obra de Marx, y esto lo veremos más adelante. El primer y segundo prólogo, así como el prólogo o los epílogos a la edición francesa, todos ellos son escritos por Marx. Sin embargo, la versión inglesa, la tercera edición y la cuarta edición, alemanas, estas dos últimas, sus prólogos los ha elaborado Engels, dado que ya entonces Marx había muerto. Para Marx, el objetivo prioritario del Capital y de las modificaciones que se van produciendo en estas ediciones son que este libro sea accesible a la clase trabajadora. Como veremos más adelante, es fundamental Marx que la clase trabajadora, que la clase obrera,
pueda tener una teoría económica de un carácter científico que le dé las herramientas necesarias para superar la situación actual de las cosas, superar la sociedad burguesa. Entonces Marx, y lo dice claramente en la edición francesa, su objetivo primario es el de que esta obra sea accesible a los trabajadores y pueda ser leída. De hecho, él afirma o dice que su obra resulta ser bastante más fácil de leer que sus compatriotas alemanes, que escriben textos farragosos y de una alta dificultad para ser leídos, mientras que él, digamos, se vanagloria, incluso podríamos llegar a decir, de haber escrito una obra que es más o menos, o mejor dicho, que es fácil de entender. Bien, las modificaciones que va sufriendo este primer tomo del Capital son varias, aunque fundamentalmente se centran en el capítulo primero. También el capítulo tercero y el capítulo séptimo van a verse modificadas, pero sobre todo es el primer capítulo, que es posiblemente el que tiene mayor dificultad, el que va a sufrir mayores reelaboraciones. Lo cierto es que Marx tenía en mente reescribir, digamos, reelaborar este libro varias veces, dado que su objetivo era hacerlo no solamente accesible, sino sustentarlo en datos empíricos y en hechos reales, darle una base material, ¿no? Una justificación y una vinculación con el mundo real que no solamente hiciera más fácil la lectura, sino que al mismo tiempo le diese un sustento objetivo, ¿no? A todo lo que le estaba diciendo. El problema está en que la enfermedad y las limitaciones físicas impidieron que Marx, digamos, reelaborase tantas veces como desee este libro. Y lo que al final le dejó a Engels fue no solamente tres ediciones, perdón, dos alemanas y la edición francesa ya publicadas, sino que le dejó una serie de manuscritos con indicaciones de qué se debía añadir, trabajar, etc. También cabe mencionar que en estas modificaciones va a participar varias personas. Lógicamente, Engels, cuando muere Marx, él queda como albacea de sus textos, de sus manuscritos, y como, digamos, persona señalada y en cierto modo, casi, digamos, obligada, ¿no? a elaborar y publicar estos textos. Pero también su hija, Eleanor, resulta ser un personaje fundamental a la hora de editar los textos, sobre todo en inglés. Y otros amigos de Marx, como Kugelmann, bueno, van a dar su opinión sobre ciertos temas y van a ayudar o van a dar cierta claridad a la hora de hacer distintas reelaboraciones del texto de Marx. Por ejemplo, Kugelmann señala la necesidad de explicar algunos aspectos del capítulo primero y hacerlo más sencillo, más accesible. Cabe destacar, por otro lado, lo que Marx nos dice de la edición francesa. En primer lugar, dice que él está de acuerdo con la traducción. Marx hablaba bastantes idiomas, hablaba alemán, inglés, francés, castellano y seguramente otros que no recuerdo ahora mismo. El caso es que Marx, si bien no tradujo este texto al francés, cuando obtuvo la traducción hecha por Loy, estuvo bastante conforme con la misma y se expresa en esa línea. Pero además nos dice que él lo que hace, siguiendo con su idea de añadir estadísticas y añadir ejemplos de la realidad, y le explica también el apartado de la teoría del valor, sobre todo el capítulo primero. Él siente que esta obra francesa, esta edición francesa, es en sí misma, tiene en sí misma un valor científico independiente de la primera edición y la segunda. Y recomienda que sea leída por aquellos que solo habían tenido acceso a estas primeras ediciones. Y de hecho, esta edición francesa, partes de la misma servirán para elaborar la tercera, cuarta y cuarta edición alemanas y para elaborar la edición inglesa. Es decir, Marx trata en la edición francesa de elaborar partes del libro primero y el resultado de la misma, así como el añadido de ciertas estadísticas y datos históricos, dan un resultado que para él, en ciertos campos, es superior y que va a pervivir en el resto de ediciones.
Por lo tanto, es bastante importante, ¿no? Digamos, esta edición. Por otro lado, también en la edición inglesa sorprende, en primer lugar, que llegue tan tarde. Después de todo, Marx está hablando continuamente de Inglaterra y es el país que pone de ejemplo fundamentalmente. Sin embargo, la edición inglesa es la cuarta por aparición, si no recuerdo mal. Y además, cabe mencionar que no la desarrolla un solo traductor, sino que la realizan dos autores diferentes. Es decir, se deben coordinar dos traductores, dado que el que había sido elegido originalmente se ve sobrepasado por las circunstancias, por la carga de trabajo, y son dos autores diferentes los que traducen esta edición con gran ayuda, de nuevo, no solamente de Engels como coordinador, sino de Eleanor Marx, pues para corregir y poner correctamente las distintas citas. Por otro lado, también se menciona en esta, bueno, Engels en concreto menciona que las citas que aparecen, y a veces para el lector puede llegar a ser, puede resultar confuso, ¿no? De decir, bueno, aquí Marx está hablando desde una posición que parece contradecir lo que he dicho anteriormente, citando a autores burgueses o a cualquier otro tipo, bueno, sí, autores burgueses fundamentalmente. Bien, Engels nos aclara que las citas lo que hacen es dar testimonio de los discursos y los debates históricos que se estaban dando en aquel entonces y que representaban el desarrollo y la historia del pensamiento económico, y que Marx no tiene por qué estar de acuerdo con las mismas. Esto parece una obviedad, pero no resulta del todo así, dado que hay gente que toma el Capital, y esto lo podemos ver más adelante, de una forma un tanto doctrinaria. Y esto es un gravísimo error. No se puede pretender que todo lo que se dice en el Capital en un punto dado, por ejemplo, deba ser tomado de forma literal. No, el Capital es una obra que se va desarrollando, va desplegando una teoría. Parte de un punto de partida, pero ese punto de partida lo va desarrollando, lo va ampliando y lo hace más complejo. Y por lo tanto, vamos a encontrar ciertas contradicciones. Y desde luego, el hecho de que incluya citas de toda índole, lo que está buscando ahí es dar ejemplo de las distintas opiniones con las que el autor, Marx, puede estar más o menos de acuerdo y en ciertas ocasiones se va a expresar en ese sentido, pero no en todas. Bien, hasta aquí he recogido los puntos más interesantes, ¿no?, de lo que serían las distintas ediciones. Cabe mencionar, por cierto, que la cuarta edición, que es con la que estamos trabajando aquí, la cuarta edición alemana, lo que fue elaborada por Engels y fue elaborada en base a no solamente las ediciones previas, sino una serie de manuscritos que le habían dejado a Engels Marx, en los cuales el propio Marx expresaba qué cambios debían realizarse, qué partes de la edición francesa debían, digamos, adjuntarse o incluso sustituir a partes del original. Y en todo caso, a pesar de que esta edición, la cuarta con la que estamos trabajando, no fue publicada en vida por Marx, podemos decir que básicamente lo fue en tanto en cuanto fue publicada sobre las indicaciones que Marx le había dejado a Engels. Bien, Marx nos habla de cómo, bueno, él se muestra contento en el prólogo de la segunda edición, diciendo que su libro se ha vendido y se demandan nuevas existencias, y que incluso él se enteró tarde de esto. Y él nos dice que ha tenido mucho éxito, no solamente entre la clase trabajadora, sino también entre la clase burguesa. Y como ya decía antes, él está contento de haber hecho una obra que sea más comprensible y en general comprensible en relación a sus compatriotas alemanes, pero siente y ve que hay un problema en tanto que su método genera cierta confusión, no ha sido comprendido completamente, dado que se expresan opiniones contradictorias ante su método. Él sobre todo cita extensamente una revista rusa, la cual los rusos le acusan de ser idealista en el método, pero materialista en la sustancia. Y bueno, cita otra serie de artículos que hablan de su metodología y de su obra, expresando opiniones contradictorias entre sí. Lo cual quiere decir que el Capital no tiene una lectura, o por lo menos entonces no tenía una lectura, sino que se le dan diferentes lecturas. Sin embargo, para Marx esto no es coherente. Su obra tiene una línea metodológica y argumentativa que es única en cierto sentido y que es propia y coherente.
y argumentar que de esta se pueden sacar distintas visiones es, en cierto modo, no haber comprendido su método ni haber comprendido la exposición que él está haciendo. Aquí Marx explica que él lo que hace es inaugurar una nueva ciencia y que en la inauguración de esta nueva ciencia los principios, como en todas las ciencias, siempre son arduos. El principio de esta nueva ciencia es el primer capítulo del Capital, capítulo que nos habla de la mercancía, del dinero, del fetichismo, pero fundamentalmente de la mercancía. Este es para él el capítulo más difícil de comprender. Y es que, si bien en otras ciencias podemos emplear instrumentos como un microscopio, como un telescopio, como un colisionador de hadrones, aquí todas estas herramientas para la investigación científica se reducen a la abstracción. Y el nivel de abstracción es altísimo para llegar digamos, aislar esta célula tan importante en el mecanismo de la vida del sistema capitalista, que es la mercancía. Aquí los detalles y las sutilezas, nos indica, son muy importantes, porque si bien es cierto que en el pasado, con herramientas peores, la ciencia económica o otras ciencias sociales habían hasta cierto punto comprendido la esencia de algunos elementos de los organismos desarrollados, no habían llegado a alcanzar el conocimiento de sus partes, de sus elementos fundamentales. Es decir, resulta más sencillo entender lo que es un jabalí o un ciervo o un pino que entender cómo funcionan las células sanguíneas de un animal, de un mamífero, o entender cómo funcionan las características químicas de la celulosa. Lo que nos está diciendo aquí Marx es que está estableciendo una comparación directa entre lo que él considera una ciencia, por lo menos una ciencia en potencia, que es la ciencia económica, en este sentido la crítica de la economía política, la está comparando y relacionando con la biología, al hablarnos de la ciencia, de las células y de la célula mercantil, la mercancía, como célula fundamental de este gran organismo que es el capitalismo. Y que, claro, es mucho más sencillo hablar de los grandes rasgos del capitalismo que hablar de sus partes constituyentes. Sin embargo, para Marx, las partes que constituyen el capitalismo son fundamentales su estudio, es fundamental su estudio y nos va a ayudar a comprender las leyes que dominan esta realidad social, este modelo de producción. Igualmente se indica como que la forma de valor es la figura acabada del dinero. Y este elemento es importante. Es importante, como veremos en el capítulo primero, que lo desarrolla y termina el capítulo en cierto modo, con este apartado, pero sobre todo también la mitad, y es que el dinero es una forma específica, es una mercancía particular dentro de todo el mundo del capitalismo. Y también es importante la idea es su figura acabada, es decir, no es que antes del capitalismo no hubiera mercancías o no hubiera dinero, sino que como Marx es un filósofo dialéctico, él entiende que existe un desarrollo histórico de la producción social y que este desarrollo no llega a sus formas acabadas, por lo menos de algunos de sus elementos, como son la mercancía y el dinero, hasta que se desarrolla material y socialmente en un grado suficiente. Y es entonces cuando ciertos elementos de estas relaciones de producción se han desarrollado en sus formas acabadas que podemos hablar de una dominación de un modelo de producción concreto. Esto es muy importante. Nos está diciendo aquí Marx que no es hasta que el dinero aparece en su forma acabada y la mercancía capitalista aparece en su forma acabada, es decir, sus relaciones con respecto a la sociedad se expresan en todo su potencial, no es hasta entonces que domina el modelo de producción capitalista. Y de igual forma, pues en otros modelos de producción son otras formas las que estaban en ese momento acabadas y dominaban, hacían que dominase unas relaciones sociales de producción. Lo que nos está aquí diciendo con esta forma acabada es que deben desarrollarse materialmente ciertos aspectos de la producción social para que se den unas relaciones de producción concretas. Por otra parte, se introduce una definición bastante interesante y en la que se va a incidir más tarde sobre la economía burguesa.
y es que nos dice que la economía burguesa es aquella en la cual el capitalismo es tomado como un modelo que no es transitorio, sino que es un modelo eterno. Esto es un prejuicio y esta visión de la economía política se da en tanto que sirve para sustentar el poder de la burguesía, en tanto que sirve para mantener a las clases dominantes allí donde están. Sin embargo, esta visión, este prejuicio de la economía como algo eterno, el capitalismo como un sistema eterno y natural, le arrebata la capacidad analítica en sentido científico a sus economistas burgueses, porque les hace partir de un punto que es falso. El hecho de que no vaya a producirse cambios en las relaciones de producción, en el hecho de que se piense que estas relaciones de producción no vienen de sociedades y de modelos previos y que se hayan desarrollado históricamente, sino que aquí se ha llegado a un punto, sino que siempre han existido así, desde el inicio de los tiempos. Lógicamente, bueno, esto se le llama robinsonadas, la creencia de que el hombre por naturaleza es un ser capitalista, es una creencia ilegítima, irreal. Y cualquier análisis que parta de este punto resultará ser no científico. Por otro lado, Marx, en cierto modo, se distancia de Hegel. Como decía antes, Marx nos dice que él entiende que su dialéctica no ha sido comprendida. No termina de comprenderse su método del todo. Y hay gente que le relaciona con Hegel. Por ejemplo, la revista rusa que le acusa de idealismo, le acusa de idealismo porque al enfrentarse con la metodología de Marx le recuerda la metodología hegeliana e inmediatamente la identifica con esta escuela, que era una escuela idealista. Sin embargo, Marx, él mismo lo dice, su dialéctica es la opuesta a la de Hegel. Su dialéctica no tiene un punto de partida ideal. Para él, la realidad no surge de un ideal que es autónomo, sino que por el contrario, las ideas, el pensamiento humano, es un reflejo de lo real, es un reflejo de la objetividad, es un reflejo del mundo exterior. Es decir, la forma en que nosotros pensamos, en que estructuramos nuestras ideas y todo lo que surge a raíz de esta estructuración social, subjetiva, digamos, de la sociedad, no deja de ser un reflejo de una realidad material. Pero no es al revés. El punto de partida es la materialidad, la forma en que se reproduce la vida. Y posteriormente tenemos la forma en que nosotros percibimos, en que nosotros hablamos, explicamos este modelo social y en el que reproducimos una ideología. Este es el reflejo. Es cierto, y Marx hace un apunte bastante importante a este punto, aunque no tan explícito tal vez, en el cual, bueno, esta relación no es mecánica, ¿no? Digamos que no todo es un reflejo perfecto de la realidad exterior. Si así fuera, no sería necesaria la ciencia. Como nuestro pensamiento es un reflejo, y precisamente porque es un reflejo, es imperfecto, de la realidad, necesitamos herramientas para aproximar nuestros pensamientos a la realidad, para elaborar lo que nosotros idealizamos, nosotros entendemos idealmente, elaborarlo y poder contrastarlo y acercarlo a esa realidad objetiva, exterior. Y en este sentido, no solamente nos dice que la realidad material es la que determina la conciencia, es decir, de nuevo, el punto de partida es la objetividad exterior, sino que también indica que, bueno, si bien es cierto que las conciencias están determinadas por las relaciones de producción y por esta realidad material cotidiana, los individuos, nos dice, pueden elevarse subjetivamente sobre su condición social. Es decir, pueden, desde una posición subjetiva, elevarse sobre las relaciones materiales de producción en que viven, sin terminar de superarlas, digamos, porque para superar estas relaciones de producción se requeriría unas relaciones de producción que las sustituyeran, alternativas, es decir, se requeriría una transformación material, real, una transformación de la realidad, de la forma de vivir y de reproducir la vida. A pesar de eso, los individuos, las personas, pueden analizar y teorizar un mundo diferente al que se corresponde con su conciencia. Digamos, pueden elevarse sobre su condición social. Entonces, y como señala la revista alemana,
Marx, como materialista en realidad, su punto de partida es necesariamente el mundo real, el mundo objetivo, el mundo exterior, y la conciencia, como ya digo, resulta ser un reflejo de este mundo exterior y por lo tanto está determinada, está fundamentada en la realidad material. Y no al revés. Es cierto que en tanto que las ideas pueden producir acciones, es decir, en tanto que las ideologías pueden estructurar la acción transformadora del ser humano, las ideas y el carácter subjetivo de la sociedad pueden influir en su base material. Pero en última instancia, será siempre la base material la que esté determinando a las ideas y la que esté determinando nuestra forma de ver el mundo. Y como ya digo, este va a ser el punto de partida de sus análisis. Para Marx, el punto clave o lo fundamental de su método, que es dialéctico, es analizar el desarrollo y las leyes que se encuentran detrás de los fenómenos aislados. Cuando observamos que el precio del cobre, digamos, ha aumentado, o que han bajado los salarios, o que ha disminuido el poder de compra de la población, lo que estamos observando en estos casos son fenómenos aislados en un momento concreto. Pero la realidad, lo que realmente está sucediendo, subyace esos momentos aislados. Son las leyes que dan movimiento, que explican el desarrollo, los distintos cambios de los fenómenos. Y es por esto que para Marx lo interesante va a ser no solamente entender qué es cada fenómeno aislado, sino a razón de qué se están dando, cuáles son las tendencias, las leyes objetivas, materiales, que se mueven por detrás de estas exteriorizaciones de la ley. Y esta serie de relaciones van a tener un orden, es decir, son interrelaciones que necesariamente tienen un orden, por ejemplo, un orden de importancia, como hemos dicho inicialmente, lo objetivo se impone a lo subjetivo, lo material se antepone a lo ideal, ese va a ser uno de los órdenes que se van a observar aquí, pero hay muchos otros. Órdenes que van a depender del nivel también de abstracción y categorial. En todo caso, estos órdenes que nos va a presentar Marx van a estar siempre, se va a tratar siempre que se sustenten mediante datos empíricos y en la expresión de fenómenos objetivos para, bueno, digamos, sustentarlo. Lo que se pretende también aquí es explicar en detalle estas interrelaciones. Si lo que se quiere es entender la ley que, digamos, regula estos fenómenos aislados, es necesario, por un lado, entender qué es cada fenómeno, pero sobre todo entender con detalle pues, el orden en que se dan estas relaciones y bueno, el orden y también el grado en que se dan y la importancia que tienen. Así que lo fundamental aquí es la comprensión de las leyes que transforman nuestra sociedad, que gobiernan los fenómenos aislados. Y estas leyes no pueden darse hasta que se ha producido de nuevo una transformación material que ha dado estas formas acabadas de las que se hablaba inicialmente, del dinero, del valor, etc. Y otro elemento importante que nace aquí es que estas leyes que se sustentan, como ya digo, en realidades materiales, tienen un carácter caduco. Es decir, pertenecen a momentos históricos determinados, pertenecen a situaciones del desarrollo de la sociedad específicos. Y, por lo tanto, y en contra de lo que afirmaba, digamos, la teoría económica burguesa, no existe un modelo económico natural, sino que existe un desarrollo técnico y social que va, digamos, transformando la sociedad. Entonces, por lo tanto, el carácter dialéctico y, digamos, el método de Marx ya se está anticipando en estos prólogos de una forma pues bastante profunda hasta cierto punto. Y es más, en la edición francesa nos advierte, mencionando que el público francés pues, puede pecar de cierta impaciencia ante la necesidad de llevar a la práctica lo que en este libro se escribe, advierte de que es imposible o sería equivocado pretender que lo que en este primer libro se dice puede trasladarse inmediatamente a la realidad. Y es que este método parte o se inicia en su parte expositiva de un alto nivel de abstracción y por lo tanto este alto nivel de abstracción lo que nos está dando es la capacidad de analizar las leyes que rigen el modelo, pero no, y los elementos fundamentales, ¿no? Esas células que constituyen
el sistema social, pero nos impide llegar a conclusiones concretas, o por lo menos específicas, nos impide hacer una traslación directa a la realidad. Necesitamos ir bajando el nivel de abstracción, ir concretando y viendo la complejidad del modelo en cada uno de sus elementos para poder empezar a sacar conclusiones más relacionadas directamente con la realidad inmediata, con la realidad social. Bien. Por último, he recogido un apartado referente al desarrollo histórico, no porque se trate, digamos, de forma particular, sino porque aparecen distintos comentarios que son muy relevantes a este respecto, y lo he situado hacia el final porque estos caracteres del desarrollo histórico no son comprensibles sin haber entendido primeramente el nivel de abstracción, la metodología que se va a aplicar aquí, el carácter, digamos, de esa dialéctica, de ese desarrollo que se va a dar de forma continua, esa crítica constante, esa negación constante de la realidad para, de esta forma, establecer un debate y de ese debate sacar nuevas propuestas y una transformación de la realidad. Y eso es lo que, en cierto modo, vamos a ver aquí. En primer lugar, Marx en estos prólogos, ya lo decía antes, habla constantemente de Inglaterra, no solamente en el prólogo, sino en el libro. Y es que Inglaterra es la nación occidental, o la primera nación en el mundo que desarrolla en su forma acabada las figuras que van a dar lugar al capitalismo. Es decir, es allí, en esa nación, donde las formas de la mercancía capitalista, el dinero, aparecen de forma acabada y, por lo tanto, donde va a dominar en primer lugar el capitalismo. Esta dominación lo que significa es que ha habido una transformación en la base material de la producción social y, por lo tanto, se va a producir una transformación también en la sociedad en su carácter subjetivo, en sus instituciones políticas, en sus instituciones legales, en sus instituciones sociales. Por lo tanto, y bueno, él pone de ejemplo las leyes fabriles inglesas como uno de los elementos característicos de este desarrollo capitalista. También pone de ejemplo el carácter del Estado inglés, en el cual dice que el desarrollo de la estadística es muy superior al que tiene Inglaterra al de otras naciones europeas, o que en el Estado inglés los funcionarios tienen un alto grado de imparcialidad en lo que se refiere a la eficiencia. Es decir, el Estado burgués, como una forma surgida de las relaciones de producción burguesas, lo que representa o lo que va a impulsar es el desarrollo de una serie de instituciones y de dinámicas que fomenten la eficiencia que, digamos, beneficie al modelo de producción capitalista, que beneficie al capital. Cuando decía que los funcionarios ingleses son imparciales en tanto en cuanto a lo que se refiere, al desarrollo técnico y más eficiente de la producción, no en lo que se refiere, digamos, a los intereses de clase. Lógicamente, el Estado burgués se corresponde con el Estado, con la dominación de clase burguesa. Bien, sí, como veíamos antes, la conciencia está determinada en primer lugar por la realidad material. Esto quiere decir que los individuos en el primer libro del Capital, los personajes, aparecen no tanto como seres humanos, sino como la personificación de relaciones de producción. Es decir, como la conciencia viene fundamentalmente determinada por la realidad material, por las relaciones de producción, las personas van a actuar y van a desarrollar unas ideas en relación a su posición en la producción. A saber, un obrero va a desarrollar fundamentalmente una ideología revolucionaria, mientras que un capitalista pues, va a desarrollar fundamentalmente una ideología que beneficie, precisamente la obtención de beneficios que mantenga el status quo. Entonces, Marx nos habla aquí de que, bueno, las personas aparecen aquí como personificaciones de las relaciones de producción. Y aunque, como decíamos antes, digamos, un individuo puede alzarse subjetivamente sobre esta realidad, en la práctica, en el día a día cotidiano, estas personas actúan dentro de su lógica y de su dinámica en la producción social. El capitalista, como
personificación del capital, el terrateniente como personificación de la renta y el obrero, bueno, pues como personificación del trabajo asalariado, como personificación de un individuo dependiente. Al mismo tiempo, bueno, Marx nos dice que Alemania y otras naciones europeas no están tan desarrolladas, que mantienen estructuras anacrónicas y que se corresponden a los viejos tiempos. Sin embargo, estas estructuras van a terminar cambiando. Ese es el caso de la Iglesia anglicana, la cual, lógicamente, es fruto de la Baja Edad Media y sus estructuras y su origen incluso es anterior, si se la vincula con la Iglesia Católica, y en todo caso, pues no era una institución capitalista. Sin embargo, con la dominación del nuevo modelo de producción, la Iglesia anglicana se va a transformar y va a verse obligada a adaptarse a los nuevos tiempos. Esta transformación la ejemplifica Marx diciendo que a la Iglesia anglicana le resulta mucho más importante la violación de una 39ª parte de sus beneficios, de sus ingresos, que la violación de 38 de sus 39 principios fundamentales. Es decir, los personajes de la Iglesia dejan de ser ya lo que eran en el pasado, lo que eran en su origen, para adaptarse a los nuevos tiempos. Y esto va a suceder igualmente con la monarquía, con los terratenientes, los antiguos señores feudales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí Marx da, en cierto modo, una advertencia y un consejo. Y es que nos dice que la historia debe, para desarrollarse, pasar por todas las fases. Es decir, y siguiendo aquí la mentalidad de Hegel, todas las fases deben recorrerse para completar el ciclo de forma real. Si no, si nos saltamos fases, realmente no vamos a poder completar este desarrollo, sino que lo que obtendremos será un fruto podrido, algo que realmente no va a funcionar como estaba pensado. Entonces nos dice que efectivamente los males de la industrialización llegarán a Alemania, de la vida rural de la que allí gozan la mayor parte de sus ciudadanos, llegará a su fin y se verá sustituida, al igual que las instituciones anacrónicas, por nuevas relaciones de producción. Y, lógicamente, esto va a generar unos efectos perniciosos. Aquí es donde Marx indica que debe prestarse atención a las leyes fabriles de Inglaterra y al Estado inglés, que el Estado alemán debe tomar buena nota para reducir y amortiguar los efectos de este cambio necesario. Y es que, si bien es cierto, todas estas fases deben superarse, deben atravesarse, con todas las contradicciones que ello va a implicar, esto no quita que el individuo actúe de forma consciente e intente, digamos, limitar el efecto negativo de estas transformaciones. Por otro lado, habla también del desarrollo de la economía política que originalmente aparece como una forma de pensamiento científico, pero que va a perder esta categoría en tanto en cuanto la burguesía tome el poder. En el caso de Alemania, menciona que realmente allí los sabios alemanes no han llegado nunca a entender la política y se han dedicado exclusivamente a repetir sus dogmas, que es realmente, en cierto modo, a lo que venían acostumbrados, ¿no? Porque se habían aferrado a la parte doctrinaria y reaccionaria de Hegel en vez de coger su dialéctica, que era fundamentalmente crítica y, por lo tanto, fundamentalmente revolucionaria. Entonces, Marx indica que los autores ingleses, fundamentalmente, tienen un alto carácter científico en sus inicios, en tanto en cuanto no han tomado el poder. Menciona que en los años 30, precisamente, son unos años en los cuales la lucha de clases ha quedado en un segundo plano, y cuando se refiere aquí a lucha de clases se refiere a la lucha del proletariado con la burguesía, no a otro tipo de luchas entre estamentos sociales o clases. Nos dice que esta lucha entre el capital y el trabajo ha quedado relegada a un segundo plano y la lucha que se está priorizando o que se da con mayor intensidad es la lucha entre la burguesía y los terratenientes, y que es en estos años 30 cuando justamente florecen bastantes análisis de carácter científico. Son científicos porque la burguesía se ve obligada a adoptar una posición crítica, revolucionaria, en contra de los antiguos señores feudales, y en este sentido busca analizar la realidad tal y como es. Más tarde, cuando toman el poder, esto cambia bruscamente y de nuevo parten de la base de que el capitalismo es un sistema eterno y que es el sistema apropiado.
En el caso alemán, ni siquiera se llega a que la burguesía tenga este carácter revolucionario, dado que directamente en sus análisis económicos pasan a ser apologetas del modelo capitalista, a reproducir, como decía, los dogmas de la economía burguesa en el sentido peyorativo de la palabra. Y indica que es la clase obrera la que está mucho mejor situada para entender la economía política y para realizar un análisis científico de la economía. ¿Por qué? Porque la clase obrera, por su posición, a pesar de que no cuenta con los medios necesarios para desarrollar estudios en profundidad, está en una situación de crítica, está en una situación revolucionaria y por lo tanto se ve obligada a tomar la realidad tal y como es y afrontarla con todo su peso. En este sentido, señala al obrero curtidor alemán, Joseph Dietzgen, o como se pronuncie, como un individuo destacado del proletariado alemán, al cual los economistas burgueses y pensadores burgueses alemanes son incapaces de responder. Indica también cómo algunos autores burgueses, como John Stuart Mill, que lo recuerdan, buscan conciliar las demandas de la clase trabajadora con la de la burguesía. Y este resulta ser la bancarrota del pensamiento de la economía burguesa. Es una ejemplificación de que ha llegado a su, digamos, a su final, a sus límites. Porque lejos de presentar un análisis propio y crítico en la realidad, lo que está haciendo es tratar de conciliar las demandas, que son cada vez más acuciantes, con el status quo. Lo que presenta es una posición ecléctica de la situación, una posición en la cual se mezclan ideas, se mezclan escuelas, y esto, en cierto modo, les hace caer una contradicción fundamental que resulta ser su bancarrota. Y nos dice Marx que, bueno, que esto lo defiende Mill, pero que también está muy extendido en Alemania. Por último, bueno, algunas indicaciones. Por ejemplo, Marx señala cómo en Rusia hay un teórico que tiene un carácter mucho más científico que aquellos pertenecientes al mundo occidental. Rusia, que en aquellos tiempos era un lugar completamente subdesarrollado, bueno, completamente no, pero bastante más atrasado que el resto de Europa. Es decir, lo que está haciendo Marx es, en sus tiempos, se va dando cuenta de cómo el desarrollo de los acontecimientos políticos históricos está haciendo que la clase obrera tome una mayor importancia y una mayor capacidad a la hora de transformar la sociedad y analizar críticamente esta sociedad, y también cómo la burguesía abandona su papel revolucionario. Señala, por otra parte, y también lo hacen otros textos, el carácter científico de Ricardo y cómo incluso la teoría ricardiana, en algunos de sus elementos, puede servir como una de la economía burguesa. Por último, hay una reflexión muy interesante por dos facetas que tiene la misma sobre la revolución en Marx. Y es que ya nos adelanta o menciona que la revolución, para él, en Inglaterra, donde el capitalismo se ha desarrollado completamente, donde el Estado es un Estado capitalista, donde las relaciones de producción son esencialmente capitalistas y los sujetos de la sociedad son personificaciones de relaciones de producción capitalistas, podría darse una revolución pacífica y legal. Es decir, la transformación que ha sufrido el Estado político inglés a raíz del desarrollo de las relaciones de producción da pie a que se pudiera hacer una revolución proletaria, pacífica y legal. Pero duda mucho que esto sea lo que vaya a pasar, porque es una resistencia tenaz de las clases dominantes. Una revolución, como su nombre indica, pues supone un cambio en el status quo, supone un cambio en quién toma las riendas del Estado, quién toma el poder, y por lo tanto requiere una transformación del poder y del status quo. Es lógico que las clases dominantes se opongan a esto, pero da a entender que la mayoría social, que el proletariado como fuerza revolucionaria, incluso ciertos elementos de la burguesía que puedan, digamos, elevarse subjetivamente sobre sus relaciones de producción, pues pudieran dar pie a una de estas revoluciones pacíficas y legales. Hasta el día de hoy esto no ha sucedido, y si bien es cierto que todavía, siguiendo esta lógica,
podrían darse revoluciones legales y pacíficas en gran parte de Occidente y en buena parte del mundo, del mismo modo que podría ser el caso, también parece previsible que no sea así, porque como vemos, las clases dominantes por todo el mundo, por todo el mundo, están más dispuestas a sacrificar el desarrollo social por mantener su status quo que, bueno, a aventurarse en un cambio que les quitaría todos sus privilegios. Hasta aquí lo que sería la exposición de estos prólogos. Entonces, si tenéis preguntas, podéis ponerlas por el chat, bueno, o aportaciones. Y si queréis decir algo, tenéis un muñequito que alza la palabra y, bueno, pues voy dando la palabra y comentéis lo que queráis. Bueno, esto han quedado unas ideas muy interesantes y espero que haya quien quiera comentar algo al respecto de esto, comentar algún debate, dado que, bueno, aquí se plantea una idea muy controvertida de la revolución pacífica, o, por ejemplo, se habla de la metodología de Marx, que me parece extremadamente importante, entonces igual tenéis alguna duda sobre este método, igual no lo he explicado del todo correctamente. Entonces, si tenéis algo que aportar en este sentido, por favor, alguna duda, cualquier debate ahora mismo viene estupendamente. Nos pregunta Daniel desde Colombia, ¿en qué parte de los prólogos está la reflexión sobre la revolución de Marx? Vale, dame un segundo, lo voy a buscar, pero creo que está en el segundo prólogo a la edición alemana, creo. De todas formas, ahora mismo lo busco. A ver. Perdonad que ahora mismo no lo encuentro. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, pregunta lo que quieras. Soy Enrique Santamaría, de México, Ciudad de México. Yo entiendo como Robinsonadas otra cosa de la que explicaste tú, en relación a que no es posible que se pueda vivir aislado de la sociedad, por el comentario hecho. Lo que sí quisiera comentar o discrepar, no con Marx, sino entender esto de que el desarrollo debe transcurrir sobre fases necesarias, aunque el mismo Marx dice que sus efectos pueden amortiguarse, me trae a la mente la posición que desarrolló Trotsky en la teoría o ley del desarrollo desigual, por un lado, en términos de que por la necesidad de las fases históricas. Pero al mismo tiempo me cuestiona el asunto de la manera como el estalinismo deformó el marxismo, por entender que, por ejemplo, en América Latina los países eran feudales y había que esperar la fase superior del feudalismo, que sería el capitalismo, para pensar en la revolución. Entonces, yo solo esos dos comentarios quería hacer,
Pero a mí me parece que los prólogos tienen como centro más importante que en ellos Marx define su objeto de estudio, la sociedad capitalista, lo que él llama sacar a luz la ley que rige el movimiento de la sociedad moderna, por un lado, y su método en el cual hace una diferenciación con el mismo Hegel. Entonces, solo esos comentarios que espero sean de utilidad para el seminario, ¿no? Gracias. Gracias, Enrique. Mira, te respondo. Por Robinsonadas, es cierto, ¿no?, que el libro de Robinson Crusoe pues, habla de un individuo solo que puede vivir aisladamente, etcétera. Pero las Robinsonadas son también, aparte de esa idea del individuo viviendo de forma aislada, son también el concepto de que el individuo de forma natural va a desarrollar una serie de los análisis que parten, ¿no?, de esa idea de que el capitalismo es natural del ser humano, y parten de la idea de que Robinson en su isla, con Jueves o con Viernes, ahora no recuerdo, le va a desarrollar él solito una sociedad capitalista porque es lo natural. Pero bueno, eso es un asunto menor. Lo que mencionabas del desarrollo desigual de Trotsky, bueno, es muy interesante el punto que haces. En primer lugar, me gustaría decir que el desarrollo desigual tiene mucho bombo y la verdad es que para Marx era algo, o por lo menos podemos deducir, y creo que Lukács va en esta línea, era algo que venía implícito, que era obvio, era evidente, y no es un descubrimiento tan loco. Cuando Marx nos habla de desarrollo necesario de estas fases, no se refiere a las fases en un sentido, y alguien preguntaba por aquí, ¿cuáles son las fases de desarrollo? Debemos abandonar esta idea doctrinaria y dogmática de que las fases son necesariamente comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Cuando Marx habla de fases, lo que está hablando realmente, bueno, no sé si habla concretamente de fases, pero bueno, en todo caso lo que nos está diciendo aquí es más bien que se requiere un desarrollo material y un desarrollo de relaciones sociales concretos. Se requiere la aparición de manufacturas, el expolio de la tierra a los trabajadores para que estos aparezcan como mercancías, como mano de obra a vender, etcétera. Entonces podemos tener una sociedad que todavía vive en el comunismo primitivo y puede saltar directamente al capitalismo, sin pasar por el esclavismo ni el feudalismo. La razón por la que puede hacer esto es que las fases que se requieren, en cierto grado, y esto sería lo que dice la teoría del desarrollo desigual, en cierto grado parte del desarrollo técnico ha sido dado fuera y parte del desarrollo social se va a dar dentro de esa sociedad. Entonces, una sociedad puede pasar del comunismo primitivo o del esclavismo o de la sociedad asiática o hidráulica directamente al capitalismo a condición de recorrer las fases de la industrialización capitalista. No necesita desarrollar por sí misma cierta tecnología material y social, siempre y cuando la pueda importar, pero lo que sí que necesita es desarrollar una serie de fases de transformaciones sociales para convertir la antigua sociedad tribal en una sociedad capitalista desarrollada. Y yo creo que son a estas fases a las que se refiere Marx. Y claro, lógicamente, sería, bueno, es ingenuo y estúpido pensar que todo el mundo era feudal. China, por ejemplo, no era un modelo feudal. China era una sociedad hidráulica o asiática, o como se la quiera denominar, al igual que lo era Egipto, al igual que lo eran los incas, y al igual que lo eran muchas otras sociedades. Y la diferencia entre el esclavismo o la sociedad feudal es que parece que las sociedades hidráulicas no, digamos, no desarrollan, no tienen un incentivo a un nivel de desarrollo social tan fuerte, por lo menos, como para avanzar a otros modelos. El caso de Japón es excepcional. No tengo estrictamente claro, pero creo que Japón es una sociedad que pasa del comunismo primitivo a la sociedad hidráulica. De la sociedad hidráulica fracasa y pasan a un modelo feudal. El imperio Kamakura se resquebraja y se crea una serie de un estado con una serie de pequeños señores de la guerra que con el avance de los siglos, pues eso va a devenir en un feudalismo. Y lo interesante de este ejemplo es que Japón es el único país
que exhibe un modelo puramente feudal sin haber tenido un contacto relevante con Europa. Entonces, es interesantísimo cómo las sociedades, con independencia de su posición geográfica, pues comparten ciertas dinámicas de desarrollo hasta cierto punto. También quería aclarar una cosa, he cometido un error, decía que la Revolución Pacífica la contemplaba Marx, error mío, se menciona en la tercera, en el prólogo a la tercera edición del Capital, y es, lógicamente, si es de la tercera edición del Capital, esto lo escribe Engels. Entonces, todo lo que he dicho sobre Marx, sobre esta Revolución Pacífica, no. Esta posibilidad la plantea Engels. Nos comenta aquí Juan Rodríguez que Marx parece, cuando habla del dominio de economía política, parece contraponer la idea de investigación científica libre frente a la furia del interés privado. Claro, efectivamente, el problema es que Marx entiende que las investigaciones científicas, en tanto que, como cualquier otro tipo de actividad humana, requiere una inversión de tiempo, una inversión de trabajo, de esfuerzo, etcétera, pues este esfuerzo, este trabajo va a requerir, digamos, una inversión de dinero, ¿no? Y entonces, ¿quién va a poner este dinero? Si estamos hablando que es economía burguesa, que es economía hecha por los burgueses y para defender la burguesía, es que ya inicialmente, en tanto que hablamos de economía burguesa, de economía en defensa del interés de la burguesía, estamos hablando de que esta es sesgada. Y este sesgo no le arrebata, digamos, su carácter científico hasta que la burguesía está en el poder. Porque cuando está en el poder ya no le interesa representar, digamos, la realidad tal y como es de forma crítica. Porque hasta entonces, digamos, podías representarse a sí misma como una alternativa. Cuando ya está en el poder, se presenta a sí misma como el mal menor. Y la idea que tiene Marx de la libertad, si la está expresando ahí, si no recuerdo mal, Hegel y Lenin tienen escritos interesantes sobre la libertad. La libertad, hasta donde yo creo que puede interpretarla Marx, aunque es otro debate, podría ser la libertad de actuar, la libertad de tener la capacidad de conocer y de transformar la realidad. Entonces, la libertad no es la idea acostumbrada que tenemos de puedo hacer lo que quiera, sino la libertad, en todo caso, sería la idea de puedo tomar las decisiones y las acciones para transformar mi mundo, y para esto requiero ser consciente del mundo en el que vivo y, digamos, requiero también poder tomar esas decisiones por mi propia cuenta. No sé si eso te responde, pero iría en esa línea. Preguntan también sobre el concepto del fetichismo. El concepto del fetichismo lo vamos a ver dentro de 3 sesiones y lo presentaré yo también, así que me tendréis aquí de nuevo dando la chapa. Así que por ahora lo voy a dejar en el aire. Lo voy a dejar en el aire. Lo que vamos a hacer en las próximas 3 sesiones, y luego incidiré más en esto, es trabajar el primer capítulo del Capital, que hemos dicho que es el de más difícil comprensión, el que tiene un mayor grado de abstracción. Entonces, vamos a dedicarle bastante tiempo a este capítulo y vamos a leerlo poco a poco. Como siempre, yo os invito a leerlo esto no una vez, sino varias, y dado que vamos a ir al ritmo de 20 páginas, 15 páginas por sesión, yo creo que 20 páginas o 15 páginas en 2 semanas podéis sacar tiempo para leerlo, y para leerlo bastantes veces, para que así podáis plantear preguntas bastante interesantes. Entonces, el fetichismo, como ya digo, lo vamos a tratar dentro de varias sesiones. Luego, Daniel, de nuevo, pregunta sobre la Revolución Pacífica. Así, la pregunta sobre la Revolución Pacífica me llama la atención porque en el capítulo 14 va a plantear la violencia, que la violencia es partera de la historia. A ver, no hemos llegado al capítulo 14, pero la violencia, lógicamente, forma parte de la vida humana en tanto que aparecen, me refiero a la violencia entre seres humanos, en tanto que aparecen relaciones, ¿cómo decirlo?, intereses enfrentados y luchas por los recursos y por el poder. Y la violencia va a desempeñar un papel fundamental
en la lucha de clases y en el desarrollo de la historia. Si la lucha de clases, y aquí estoy refiriéndome a lucha de clases como lucha entre diferentes clases sociales, diferentes estamentos, me da igual burguesía que terratenientes, que señores feudales, que señores esclavistas, o que esclavos, plebeyos y patricios, me da igual en qué sociedad, estas confrontaciones, porque al final lo que observamos son intereses contradictorios. Y cuando la contradicción se desarrolla dentro de cierto marco y se desarrolla en un grado, lógicamente se va a resolver en violencia, violencia directa. Así que sí, evidentemente, en tanto que la toma del poder va a requerir violencia directa, posiblemente, que es lo que dice Marx, dice que, lo que dice Engels, que lo más plausible es que en Inglaterra las clases dominantes se opongan y por lo tanto haya que ejercer una violencia directa, pero luego podemos hablar de que existe una violencia indirecta, ¿no? Esa violencia que es la que te mata de hambre, de frío, la que te oprime por ser mujer, por ser negro, por ser de una religión diferente, o sea, una violencia referente que digamos no se ejerce directamente sobre tu cuerpo físico, sino que se ejerce indirectamente mediante la privación o mediante la opresión subjetiva. Entonces, violencias hay de diferentes clases y, lógicamente, en sociedades donde hay una contradicción social importante, esta contradicción social de intereses se va a expresar en distintos tipos de violencia. El paro es una forma clara de violencia de la clase dominante contra la clase proletaria. Cabe mencionar, ¿no?, que si bien la historia no termina, la lucha de clases terminaría en tanto en cuanto se elimine la sociedad de clases. Así que podríamos hablar de la supresión o la eliminación de la violencia entre el género humano con la consecución del comunismo, siendo la violencia algo ya esporádico o, pues eso, secundario, completamente anecdótico por individuos asociales. No sé si con esto te resuelvo. Y bueno, la violencia tú dices que aparece siempre como expresión del cambio histórico. Más bien, el cambio histórico aparece acompañado de violencia, pero la violencia no siempre es síntoma de cambio histórico. Vale, un segundo. Me dicen que Marcela ha levantado la mano. Ah, sí, vale, perdón. Marcela me dicen que había levantado la mano, que hable, que luego hable Iván, si os parece, y por último Enrique, que sería su segunda intervención. Sí, con respecto al aspecto de las cuestiones históricas, en el último punto precisamente, que hablabas sobre la cuestión de llegar de manera pacífica, dado que estaban las condiciones dadas en Inglaterra para que se pudieran dar, pareciera ser que las condiciones objetivas por el desarrollo de la sociedad en Inglaterra estaban dadas, pero las condiciones subjetivas hasta este momento no lo han permitido. Entonces, ¿cómo luchar, cómo organizar, cómo generar esa conciencia en esos obreros, en esos trabajadores, con el embate del capitalismo que no nos deja avanzar de manera violenta y de manera soterrada, ¿no? Y efectivamente esa parte no correspondía a la cuestión que había escrito Marx, sino ya en la parte que había publicado Engels. Ahora, de manera pacífica, considero que la sociedad ha permanecido durante mucho tiempo queriendo lograr un cambio y finalmente no se ha podido lograr. Nos han engañado desde la cuestión electoral, de la democracia, de que así podemos lograr un cambio. Y el cambio social, considero, no se puede dar a través de una cuestión electoral, ¿no? Sino de una transformación social y que necesariamente sí tiene que ser pues violenta porque hay que irrumpir
y hay que acabar con ese orden establecido de manera pues brutal, no va a ser pacífica y no va a ser con rosas. ¿Cuánto tiempo nos llevará? No lo sé. Eso habría que a lo mejor no lo vemos nosotros, a lo mejor le toca a nuestra siguiente generación. Pero esperemos que en algún momento dado lo podamos lograr. Gracias. Iván, ahora comenta tú y luego respondo a los dos. Perfecto. Vale, bueno, había una pequeña discusión en el chat sobre este concepto de la revolución pacífica, que no es exactamente el término utilizado, creo. Yo creo que nos referimos al mismo trozo. Yo lo encuentro al final de la edición inglesa, o sea, al final del prólogo de la edición inglesa. Al menos yo estoy usando la edición del siglo XXI que tenemos en Google Drive. Yo lo encuentro entre la página 31 y 32. Sí, Iván, antes me he vuelto a equivocar de nuevo. No solamente lo dice Engels en lugar de Marx, sino que lo dice en la edición inglesa, efectivamente, es en la edición inglesa al final de ese prólogo. Perfecto, entonces, si os parece voy a leer el trozo porque creo que es bastante ilustrativo para quien no tenga delante ahora mismo el texto o después escuche esto en YouTube. Leo, está Engels hablando de Marx. En tales momentos tendrá que escucharse sin duda la voz de un hombre, es decir, Marx, cuya teoría íntegra es el resultado del estudio, efectuado durante toda una vida, de la historia y situación económicas de Inglaterra, y al que ese estudio lo indujo a la conclusión de que, cuando menos en Europa, Inglaterra es el único país en el que la inevitable revolución social podrá llevarse a cabo enteramente por medios pacíficos y legales. Y ahora viene lo importante, no se olvidaba de añadir, ciertamente, que consideraba muy improbable que las clases dominantes inglesas se sometieran, sin una rebelión a favor de la esclavitud, esto entre comillas, a esa revolución pacífica y legal. Entonces, entiendo que este trozo pueda generar cierto debate en su interpretación, pero no deja de estar poniendo al final esta puntilla, ¿no? Yo me acordaba de que el año pasado, cuando leíamos en el curso del año pasado, en el taller de introductorio, leímos El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y Engels hablaba de la República Democrática Burguesa como el régimen político ideal, digamos, o la última forma de expresión en forma de régimen político del Estado y de la civilización en su fase capitalista, ¿no? No sé si en este sentido lo que se está queriendo decir, digo un poco por que busquemos luz en esta cuestión. No sé si lo que está queriendo decir es que esta república burguesa democrática, ¿no? lo que los burgueses llaman, lo que los liberales llaman el Estado de Derecho, teóricamente permite dilucidar cualquier conflicto entre clases por medios legales y pacíficos, pero sin embargo Marx, bueno, y en este caso Engels, que suscribe, no dejan de ser escépticos sobre el hecho de que en ese momento este funcionamiento pacífico del régimen legal sería útil para la burguesía, ¿no? En una situación como esta. Es decir, yo creo que están considerando que no sería así, que no habría una manera de llevar a cabo estas reformas por medios pacíficos y legales, porque en última instancia la burguesía se opondría a este proceso y destruiría la propia legalidad, podemos decir. No sé si esto es, digo, por arrojar un poco de luz en este debate. Gracias por leer la cita, Iván. Bueno, respondo un poco a los dos y, bueno, respondo un poco también desde mi opinión y lo que yo creo. Esta cita, cuando habla de pacífico, acompaña la palabra de legal. Y en primer lugar, da a entender que por pacífico se está refiriendo a que la violencia, que es un elemento propio del desarrollo histórico, como decíamos antes, pues no se va a ejercer de una forma generalizada y directa. Pero sí que se va a ejercer necesariamente cierto grado de violencia. La violencia que elimina la Constitución burguesa, la violencia que es propia en los medios de producción y los estructura dentro del Estado,
la violencia de una nueva fuerza policial, de un ejército que defienda el Estado proletario, en esta fase inferior, ¿no?, de desarrollo del socialismo. Entonces, por pacífica tenemos que entender que se está refiriendo a pacífica dentro de su expresión más limitada o vulgar, si se quiere. Y que, como bien expresa la cita, Engels está dando la puntilla. Porque él lo que nos dice, y muy acorde con Marx, es que, dado el desarrollo capitalista y las transformaciones que se han dado en el Estado capitalista, Inglaterra, que es el Estado más capitalista, más desarrollado, puede darse una revolución pacífica y legal. Es decir, el proletariado, mediante las elecciones, podría llegar a tomar el poder, digamos, del Estado burgués. Pero si tomas el poder del Estado burgués, lo que tienes que hacer inmediatamente es ejercer esta violencia no directa, esta violencia, si queréis, pacífica, por destruir las viejas instituciones del Estado burgués y crear unas nuevas propias. Esto es mi opinión. Y bueno, en ese sentido, yo creo que las elecciones en España del 36, las elecciones que ganó Salvador Allende, y seguramente pudiera haber otros ejemplos, dan muestra de que una victoria electoral puede servir para desarrollar un programa revolucionario. Pero que en ningún caso ganar las elecciones es el final del camino, ni resulta ser la toma del poder real, completa. Porque lo que se busca es transformar la sociedad. Y este punto es fundamental. A día de hoy, no sé cómo será en el resto de los países, porque aquí hay gente de distintas partes de América Latina, no sé cómo será en otras zonas, pero en España, nuestra izquierda radical, cuando pierden las elecciones o tienen un resultado que no les gusta, dicen, vaya, no hemos sabido convencer. Y esto demuestra una posición fundamentalmente reaccionaria. Su forma de aproximar el cambio social y el movimiento popular es reaccionario. Porque nos están diciendo que lo que había que hacer no era transformar mediante la acción, transformar la materialidad de las relaciones sociales y de cómo de hecho se estructura la sociedad a nivel de calle, sino que nos están diciendo que no han sabido convencer a gente que no comparte un ideal revolucionario. Entonces, esto es un gravísimo error. No, tu objetivo no es convencer a un electorado para ganar las elecciones. Tu objetivo es, habiendo o no habiendo ganado las elecciones, en el gobierno o en la oposición, transformar la sociedad, transformar a los individuos subjetivamente. Y esto es lo que tú decías, Marcela, correctamente. Claro, Engels nos dice que existe el potencial objetivo, pero no dice que se haya desarrollado subjetivamente. No basta con que objetivamente se pueda dar la revolución, sino que se requiere también que las masas subjetivamente estén dispuestas a hacer esta revolución. Es decir, se requiere que los individuos se hayan transformado o su conciencia se haya transformado en un carácter revolucionario y estén dispuestos a llevar esta transformación de su conciencia más allá. Están dispuestos a llevar la transformación de su forma de vida subjetiva, digamos, a una transformación que repercuta en su forma de vida material, en la forma de reproducir su vida, vaya, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, no basta con ganar unas elecciones, no basta con decir que la revolución es objetivamente posible, debemos transformar la sociedad, debemos transformar la forma en que pensamos y entendemos el mundo e incluso nos relacionamos. Por lo tanto, el papel lamentable que se desarrolla a la izquierda, e insisto, esto es mi opinión y habrá quien no esté de acuerdo, pero el papel lamentable que está desempeñando nuestra izquierda aquí es el de no plantear esta transformación necesaria de la sociedad, sino sencillamente el de hay que convencer, hay que ganar las elecciones y gobernar con el Estado burgués. Y esto no es una revolución, esto es, pues la bancarrota de Mill es esto, es mezclar intereses irreconciliables y pegar con pegamento lo que no puede ser, digamos, solventado mediante la paz. Bueno, yo termino este punto aquí, espero que os haya quedado claro. Voy a leer un par de comentarios del chat y luego Enrique tiene la mano levantada, así que le daré paso. Nos dice Daniel de nuevo, pero no podemos considerar que Marx daba una consideración, digamos, positiva de la legalidad, en tanto que puede imponer límites al capital.
cuando hace referencia a las leyes fabriles de Inglaterra o, por ejemplo, al reconocimiento de los derechos sociales o en las condiciones tanto europeas como de América Latina. O sea, cuando Marx nos habla de las leyes fabriles, lo que está sencillamente es ejemplificando cómo la sociedad y la regulación que adopta la sociedad se ve transformada en muchos ámbitos, incluido y sobre todo el ámbito del poder, por las nuevas relaciones de producción. Y, por ejemplo, lo que dices del reconocimiento de los derechos sociales en las constituciones, pues es también un elemento propio de la revolución burguesa y un elemento propio de la lucha de clases, en este sentido, de la presión que hace el proletariado. Efectivamente, la crítica que hace Marx a la Comuna de París es espléndida y bueno, se recomienda mucho su lectura, al igual que 18 de primario. Nos dice Yaracet Amador, que no sé si he pronunciado bien tu nombre, lo siento. José Martí decía que mientras sigamos anémicos políticamente y no desarrollemos esa conciencia revolucionaria, no podremos llegar más lejos. Claro, efectivamente. Por eso dicen que la revolución socialista no puede ser posible en una sola nación, sino que tiene que ser posible en todo el mundo. Bueno, posible en todo el mundo ya lo es, en tanto que el capitalismo domina mundialmente. Si te refieres a posibles objetivamente en todo el mundo, está demostrado que no. O sea, está demostrado que no. Hay países que han desarrollado un socialismo y más eficaz, menos eficaz, ahí ya podemos entrar en debate, pero hay países que han desarrollado relaciones de producción socialistas a nivel de país y se han constituido en países muy poderosos económicamente con un gran desarrollo social, por lo menos en lo que se refiere a alimentación, educación, etcétera, que han dado un despegue absoluto. Por lo tanto, las relaciones de producción socialistas pueden darse en un solo país, si bien no es el objetivo final. Y claro, esto estamos hablando de... Es lo mismo que con el capitalismo. Es exactamente lo mismo. El capitalismo surgió primero en Inglaterra y luego en otros países. Y en ese proceso se enfrentó tanto a los señores feudales de su propia tierra como a los de fuera. Y esto no impidió que se desarrollase el capitalismo y se extendiera por todo el mundo. Pero es un fenómeno que requiere un proceso histórico de mucho tiempo. O sea, las revoluciones burguesas empiezan, bueno, podríamos señalar como la primera revolución burguesa triunfante, la revolución de independencia de Estados Unidos. Bueno, antes la británica, claro, en el siglo XVII tal vez, con Cromwell. El caso es que estamos hablando de 1600 en adelante. Estamos hablando de un proceso que, para que llegue el capitalismo a muchas zonas del mundo, ha tardado 300 años. Y el socialismo, como revolución triunfante, digamos, pongamos 1917 o 1871, pues apenas tiene algo más de 150 años, ¿no? Entonces, algo más de 150 años tiene si tomamos como punto de partida la Comuna de París. Por lo tanto, aún queda mucho por ver. Amador, perdón. Enrique, por favor, toma la palabra. Ahí voy, es que tenía apagado el micrófono. Totalmente de acuerdo. Solo quiero hacer una acotación respecto a la revolución. Yo no creo que vaya esa posibilidad. Lo dudo totalmente. Las dos guerras lo demuestran. De hecho, las dos guerras son procesos de crisis del capital que llevan a la destrucción de fuerzas productivas. El fascismo mismo es la ruptura de la legalidad burguesa para contener la revolución. Pero lo que yo quería comentar es que yo creo que pensando en la revolución misma, también tendremos que decir que la revolución también se puede pudrir, que la revolución puede, si no hay el cambio, se puede venir abajo. Esto lo desarrolla Rosa Luxemburgo con su planteamiento de socialismo o barbarie. Y el mismo manifiesto, que tengo exactamente el párrafo, no deja de ver que todo esto se convertiría en una catástrofe. Por eso la necesidad de la revolución.
Hay otro autor, y bueno, vuelvo a mencionar a Trotsky en el programa de transición, que habla y dice, es más, dice, no, las condiciones objetivas no solo están dadas, sino que han empezado a descomponerse, dice Trotsky. Y otro autor que quiero comentar rápidamente, que es Walter Benjamin, ¿no? Que habla de aviso de incendio, dice, esto si no lo detenemos, porque él dice que lo que ha habido sobre todo han sido derrotas, está contra la noción de progreso, Benjamin, pero entendida el proceso revolucionario. Una última cosa que vi en el cuadro respecto al método en Marx, que se esboza en los prólogos, es esto de la sustentación en los datos empíricos, porque a partir de ahí muchos disque, yo les llamo marxólogos o revisionistas, dicen que Marx era positivista. Y una última cosa, yo creo que el peor ejemplo, perdón, Víctor, el peor ejemplo de una posibilidad del cambio revolucionario es Chile, porque ahí lo que hubo fue la aplicación clara de la política de Frente Popular, que es la confianza en sectores de la burguesía, no por si se gana por la vía parlamentaria, pero por otro lado hay una confianza en las instituciones de la burguesía y del Estado como un éxito. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra duda o ningún otro tema, te respondo. Pero si hubiera otro tema, es que nos hemos desviado un tanto del asunto que se trataba aquí. Entonces, si hubiera otro tema, por favor, comentadlo. Y si no, bueno, pasamos a explicar un poco lo que va a hacer la próxima sesión. Y bueno, imagino que, dado que nadie tiene la mano levantada ni se comenta nada en el chat, simplemente cerrar esto diciendo que esta cita de Engels lo que está dando a entender es que existe la posibilidad para emplear todos los instrumentos que nos ofrece las circunstancias para, bueno, implementar esta transformación social, esta revolución. Revolución que, como ya hemos dejado claro, ¿no? Todos estamos de acuerdo en este punto, pues debe eliminar el Estado burgués y en ese sentido va a ejercer cierto grado de violencia, aunque solo sea por expropiar y por destruir las viejas instituciones para crear unas nuevas. Y efectivamente, a ver, cualquier revolución presupone un grado de transformación de la subjetividad de las personas, de la gente, porque al final todos aquellos que participan en la revolución están participando conscientemente, ya se ha efectuado un cambio en su forma de ver el mundo y también materialmente, es decir, a medida que sus acciones, que van ejercitando sus capacidades para un objetivo, ellos están experimentando y están aprendiendo cosas nuevas y se están transformando como individuos. Entonces, cualquier revolución del tipo que sea, crea un pozo y cierto bagaje y cierta transformación en la mentalidad de los individuos. Ahora bien, que esta transformación se dé en clave positiva es otro tema. En clave positiva me refiero en clave al progreso social, en clave revolucionaria. Efectivamente, ¿no? Ahí Rosa Luxemburgo tiene razón. La transformación de la sociedad y la constante, ¿no? No solamente una transformación puntual, sino un continuo transformación de los individuos, una relación de constante aprendizaje, de constante implicación en la vida política, en la vida social, digamos, un socialismo incipiente, pues es precisamente fundamental para el desarrollo de este socialismo, de este nuevo modo de producción. Pero es que también fue así en el capitalismo, ¿no? O sea, después de todo, el carácter revolucionario de los burgueses se extiende a lo largo de bastantes décadas. Por ejemplo, aquí en los prólogos se habla de que los burgueses eran todavía científicos en 1830, porque aunque habían tomado el poder, no lo habían tomado completamente y tenían pendiente en Inglaterra una pelea con los terratenientes, con los que antes eran los señores feudales. Y es en este sentido que todavía desempeñan un papel científico y revolucionario. Por lo tanto, si hasta en el capitalismo, que es un sistema en el cual quienes participan fundamentalmente en la vida política son las clases dominantes en el sentido de los burgueses, los terratenientes, si hasta aquí la transformación no se había terminado después de varios
varias décadas, incluso varios decenios de toma del poder, ¿no? Y de transformación, pues qué menos cabe pensar del socialismo, que encima pretende implicar a toda la sociedad. Así que, desde luego, leyendo todos estos textos y sobre todo leyendo el método de Marx, pues solo podemos plantear esto como algo necesario, ¿no? Como que es fundamental que la transformación de la sociedad no sea algo de una varita como de fruto de la magia de una varita, sino que sea un proceso, en cierto modo, largo, que se desarrolle dentro de acciones materiales, dentro de un trabajo material, de un esfuerzo concreto, y que, dé lugar a unas nuevas formas acabadas que den pie a un nuevo dominio en la sociedad, en la reproducción de la vida, por unas nuevas leyes que estén conciliando los intereses de toda la sociedad y el desarrollo histórico de la sociedad y la economía. En todo caso, cerramos aquí. Espero que haya quedado todo claro y de cara al dentro de 2 semanas, ya en octubre, lo que haremos será presentar, lo que presentaré yo de nuevo, la primera parte del capítulo primero del Capital. Se mandará un correo a los que estéis inscritos para poder acceder tanto para saber exactamente qué páginas se van a leer y también para tener acceso a esta edición del siglo XXI. Y también leeremos un resumen de Diego Guerrero. Diego Guerrero es un economista marxista español que hace unos análisis estupendos y que sacó hace unos años un resumen entero de El Capital, de los 3 libros del Capital, un resumen sintético, del cual nosotros vamos a leer la parte correspondiente al capítulo primero, que son unas 10 o 15 páginas, sumando, como ya digo, lo que sería la primera parte del capítulo primero del Capital. Entonces, esto ha sido todo por hoy y dentro de 2 semanas volvemos a vernos. Nada, muchas gracias por la atención y hasta la próxima.